aplaudir. Bueno, ayúdenme a aplaudir, a darle gracias a Dios por su obra en nosotros en este día. Me siento muy feliz al continuar con esta serie. Hemos venido teniendo un año muy especial al poder hacer un recorrido del panorama bíblico, empezando desde la creación, y allí hemos venido en todo este año recorriendo momentos hermosos, y estamos ahora en una serie hablando sobre algunos de los reyes en Judá y en Israel. Para aquellos que están visitándonos quizás en este día, llegando por primera vez, o quizás nos están viendo a través del internet, esta enseñanza es de alguna manera como si fuese la segunda parte de la enseñanza que compartimos la semana pasada, y voy a hacer un pequeño resumen al respecto. Pero antes de eso, y de manera especial aquellos que nos están viendo por primera vez o nos están acompañando, quiero contarle que años atrás empezamos este ministerio. Ya vamos a cumplir 14 años con un propósito específico de parte de Dios, con una visión que se cumplió a cabalidad en los primeros 11 años de esta casa. Pero en ese año Dios me llevó a un retiro para buscar, entendía que había una temporada nueva que estábamos empezando, entendía que había algo que Dios quería darnos como un redireccionamiento. Y en ese momento, en tanto estaba allí en las montañas literalmente, entendí que Dios me hacía una pregunta y me decía: el mundo en el que nació Presencia Viva es el mismo mundo que en este momento tenemos a nuestro alrededor. Y pues rápidamente tuve que contestar y entender que no, que había cambiado muchas cosas. Seguramente usted está de acuerdo conmigo. La cultura ha venido cambiando y ha venido redefiniendo conceptos que son trascendentales y que están en la palabra de Dios. Hay muchas personas que hoy día no saben contestar qué es un hombre o qué es una mujer. Hay personas que redefinieron lo que es el matrimonio, aunque la Biblia dice que es el matrimonio. Se han venido cambiando conceptos, el lenguaje nos lo han venido cambiando. Al asesinato ya no le llaman asesinato, sino la interrupción de un embarazo. Y pudiera hablarle de muchas otras cosas como estas que han venido cambiando. Y debido a eso, el Señor me hablaba y me decía: yo quiero que tomes esto que ha sido tan trascendental, tan importante en la historia de Presencia Viva, y lo lleves a un nivel aún mayor de preeminencia, de importancia. ¿Y a qué me refiero? Dios me decía: el motor, el núcleo, absolutamente todo, el filtro, todo lo que ustedes hagan tiene que estar fundamentado más que nunca en mi palabra. Si van a hacer grupos de estudio, no quiero que tan solo estudien el libro que alguien escribió, pero quiero que estudien mi palabra. Que las enseñanzas, las predicaciones tengan aún mucho mayor fundamento bíblico. Que todo lo que ustedes hagan tenga un fundamento bíblico. La estructura, específicamente la estructura ministerial de esta casa, nació de tiempos con Dios en los cuales yo le preguntaba: dime, ¿cómo fue la estructura ministerial que tuviste en tu ministerio cuando estuviste aquí, Jesús? Todo esto proviene de la palabra de Dios. Y por esa razón le quiero de alguna manera presentar lo que entiendo es el encargo que un hombre de Dios que preside una congregación tiene sobre todas las otras cosas. Estando esta semana leyendo y preparándome para esta enseñanza, encontré dos versos que de alguna manera me estremecieron, y más que eso, creo que harán parte de todos los años por venir, y se los hablaré a las congregaciones donde vaya y se los repetiré a esta casa, y de manera especial creo que tendré muchas conversaciones en privado con otros pastores recordándoles lo que Dios nos manda hacer. Y por eso quiero que me acompañe por un momento Malaquías 2:7. Y de alguna forma, de nuevo, quiero explicarle por qué mi pasión, por qué la vehemencia, por qué en determinado momento levanto la voz, por qué razón hay tanta pasión dentro de mí. Y creo que sobre todas las cosas es porque cada vez estoy entendiendo más la responsabilidad que Dios le da a un hombre o a una mujer cuando se para frente a una congregación a predicar. Dice la Biblia en Malaquías 2:7: los labios de un sacerdote,
los labios de un predicador, los labios de un pastor atesoran sabiduría y de su boca el pueblo busca instrucción porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Hoy yo quiero recordarte, tú no vienes a una congregación como esta, tú no pides la consejería a un hombre de Dios para que te dé opiniones personales, para que te hable de superación personal, de psicología o de cualquier otro tipo de motivación o ayuda humana. Tú estás buscando a un hombre para que te dé un consejo sabio que proviene de la boca de Dios. Por esa razón, ha sido este encargo tan grande, ha sido esta carga que en verdad siento de ver las estadísticas que la semana pasada compartíamos, cuando solo el 34% de los pastores en los Estados Unidos tiene una cosmovisión bíblica. La pregunta entonces es: ¿de qué estamos predicando si no estamos predicando de este libro que es eterno, que no cambia y que es la palabra de Dios? El pueblo busca a un hombre de Dios porque entiende que hay sabiduría y que Dios le habla a través de lo que ese hombre o esa mujer predica. Esa es la responsabilidad. No me puedo parar en un lugar como este y le pido a Dios que ninguna persona que en determinado momento esté en este lugar simplemente te venga a hablar de sus ideas, de sus puntos de vista o de sus opiniones. Por esa razón, en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida. Yo no quiero que cuando te pregunten, ¿y ustedes qué piensan del matrimonio?, tú digas, bueno, mi pastor dice tal cosa. No, que tú tengas la certeza, la seguridad de decir, la Biblia dice. ¿Y cómo se manejan las finanzas? Bueno, yo he leído en el libro del pastor. No, la Biblia dice. ¿Y cuál es mi posición respecto al tema de la política? La Biblia dice. ¿Y cuál es la posición respecto a cualquier cosa? La Biblia. No, qué emoción tienen ustedes hoy. Yo quiero hablarle a alguien en este día. Yo quiero hablarle a alguien en este día que en determinado momento dice, es que yo no sé qué hacer para esta decisión. Yo quiero hablarte que esta palabra es viva, es eficaz, es eterna, tiene relevancia para este tiempo. Yo quiero hablarle a alguien y decirte, hoy Dios tiene una palabra fresca para ti que no necesariamente depende de lo que el predicador preparó. El segundo verso que quiero compartirte, y este aún me estremeció mucho más, está en 2 de Crónicas 15, 3 y 4, y dice lo siguiente: por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin ley. Esto es impresionante, la semana pasada lo vimos. ¿Cómo se desvió tanto el pueblo? ¿Cómo se apartó? ¿Cómo empezó a hacer cosas tan distantes al corazón de Dios? Aquí la Biblia nos lo responde. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin ley, pues no había sacerdote que le enseñara. Yo no sé si hay alguien que esté comprendiendo que la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no es, de nuevo, reitero, simplemente para andarte dando ideas de cualquier tontería, sino para que se meta en la palabra de Dios, para que indague en la palabra de Dios, para que te ayude, pero sobre todas las cosas, para que te inspire a que tú mismo tengas una relación con Dios, a que tú mismo descubras la palabra de Dios, a que la Biblia sea trascendental e imperativa para ti. Y eso no lo encuentro muchas veces. Para algunos de nosotros es opcional la lectura de la Biblia. Y es factible que haya personas en medio de nosotros que digan, otra vez viene con la misma cantaleta, y la va a seguir escuchando. Te conviene. Vamos por este lado. Les conviene ser inspirados a la lectura de la palabra, les conviene ser inspirados a la meditación de la palabra, les conviene ser inspirados a la memorización de la palabra. Solo allí hay palabras de vida eterna. Así que volvamos al camino por donde vamos y usted va a ver que tiene un paralelo específico con lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando de un niño llamado, ¿cómo se llamaba? Ayúdenme los que vinieron la semana pasada, ¿cómo se llamaba? Josías, un rey en Israel, en Judá. ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a gobernar? Wow, parece que están los muchachos de Ignite, o de verdad la palabra le quedó sembrada a alguien. Tenía 8 años cuando empezó a gobernar, y simplemente lo leo como referencia. Segunda de Reyes 22, 1 y 2 dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar,
y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Y Josías, verso 2, Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. 8 añitos y la Biblia deja una referencia de que él no se desvió ni en el más mínimo detalle del corazón de Dios, de su palabra. Dentro de las cosas que Josías empezó a hacer fue que encontró el templo, la casa de Dios totalmente destruida. Entonces se encargó de tener a las personas adecuadas, los recursos adecuados para empezar a reconstruir el templo porque había sido destruido. En medio de este proceso ocurre algo bastante importante que la semana anterior lo hablamos. Estoy haciendo un resumen para que podamos comprender hacia dónde nos dirigimos el día de hoy. Josías manda a un hombre llamado Safán a que vaya al templo y pregunte cómo va el proceso de restauración del templo de Dios. Le dan un reporte de finanzas, le dice lo que está sucediendo, pero hay algo particular que el sacerdote hace y es lo siguiente. Le dice, mira, en medio de todos los escombros, en medio de la renovación, en medio de la remodelación de este templo que está caído, nos encontramos este libro, nos encontramos este papiro, nos encontramos estos pergaminos, como le quieras decir, este rollo de la ley, rollo porque literalmente lo enrollaban. Cuando se lo llevan a Josías, Josías lo empieza a leer, vamos a ir a referenciarlo en un momento, y él entiende, se da cuenta que hay una verdad establecida en la palabra de Dios, pero que la vida, las costumbres y la manera de actuar del pueblo está totalmente separado de lo que Dios decía. Mire lo que dice Segunda de Reyes 22, 10 al 11 y el 13. Safán también le dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Escuche verso 11. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Vayan al templo, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de estas palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. ¿Cuál fue la reacción de él? Desesperación. Diga conmigo, desesperación. Él entendió, él comprendió lo lejos que estaba el corazón de Dios del corazón del pueblo. Él dijo, lo que nuestros antepasados hicieron fue que olvidaron la ley de Dios. La ira de Dios tiene que estar sobre nosotros. Por favor, vayan y consulten al Señor para ver si en verdad este es el plan que Dios tiene con nosotros. Y allí quiero que vayamos a la enseñanza del día de hoy. Quiero compartir con ustedes 3 puntos específicos. Y el punto número 1 que quiero hoy recordarle a esta casa es que nuestro Dios no cambia y que Él sigue siendo bondadoso, pero a la vez sigue siendo santo. Diga conmigo, santo, bondadoso. ¿Sabe? Hay muchas personas que solo quieren acercarse a la santidad de Dios y cuando no se tiene el balance correcto, son personas que llegan al legalismo, a las normas, a las leyes, al ver al diablo en todo lugar, a ver que todo es pecado. Por otro lado, hay personas que solo quieren la bondad de Dios y entonces son personas que andan más en el mundo que en el reino. ¿Por qué razón? Porque son personas que piensan que está bien todo lo que yo haga porque al final, papito Dios me perdona. Necesitamos conocer el corazón de Dios y entender que Él es santo y es bondadoso, que no podemos estar en los extremos porque nos va a llevar a una confusión del carácter de Dios. En Segunda de Reyes 22, 18 al 20, dice la Biblia lo siguiente. El profeta le contestó al siervo del rey y le dice,
vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tus ropas en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevaron su mensaje al rey. Hoy quiero recordarle a alguien que en el momento en el que tú te arrepientes, que en el momento en el que tú clamas, que en el momento en el que dispones tu corazón, los ojos de Dios están sobre ti. Yo no sé si hay alguien que ha querido o creído la mentira que el diablo en determinado momento te dice: Dios no te escucha, Dios no te ve, Dios está muy ocupado. Los ojos de tu Padre Celestial están sobre ti. Está viendo cada una de tus decisiones. Es posible que alguien te juzgue, es posible que alguien te maltrate, pero Dios tiene la capacidad de ver tu corazón y Él dará testimonio de ti. En este verso encontramos claramente la unión de estas dos características de la naturaleza de Dios. Encontramos su bondad al decirle a Josías: porque te arrepentiste. Yo vi cuando rasgaste tus vestiduras. Yo vi cuando te lamentaste. Yo vi cómo estuviste desesperado por lo que el pueblo ha hecho. Lo reconocí, lo vi. Y debido a eso, mi bondad te va a cubrir a tal punto que tú no vas a ver la destrucción y la calamidad. Pero por otro lado, Dios no dice en ningún momento: no te preocupes que esto no viene. Lo que te quiero decir en este día es que la palabra de Dios nos continúa diciendo: no se equivoquen, de Dios nadie se burla. Todo el que siembra para la carne, de la carne que va a recoger destrucción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu que cogerá vida eterna. En ningún momento Dios invalida su juicio. Lo único que hace es que en su bondad lo posterga. ¿Para qué? Para que un hombre arrepentido, consagrado y que quería agradar a Dios no tuviera que pasar esa calamidad. Hoy quiero recordarte: Dios no nos dice que no vamos a tener situaciones difíciles. Dios no nos dice que no vamos a tener enfermedad. Dios no nos dice que no vamos a enfrentar prueba. Lo que sí Él nos dice es que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Que aunque nos estemos anegando, Él nos va a rescatar. Que aunque pasemos por el fuego, Él nos preservará. Dios no nos ha dicho en ningún instante que al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador vamos a tener una vida libre de estrés, de deuda y de problema. Si nos dice que aquí encontramos la solución para cada una de esas circunstancias, pero sobre todas las cosas Él dice: yo te acompaño en medio de cada una de esas circunstancias. Al aparecer Jesús, siglos después, el Evangelio de Juan hace una descripción perfecta de quién era Jesús. Juan capítulo 1 verso 14, en alguna de las versiones dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esta versión nos dice: el Verbo, hablando de Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, con H mayúscula, al Hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. No lo puedes separar. En el Evangelio de Juan, cuando le llevan a Jesús, a una mujer que había sido hallada en el adulterio, se vuelve a ver lo mismo. Se vuelve a ver la gracia y la verdad. ¿Por qué razón? Porque la están condenando, están a punto de apedrearla, de matarla, porque fue hallada pecando. Y Jesús, de sus labios sale una declaración muy importante que no podemos olvidar en este día. Jesús le dice: ¿dónde están aquellos que te iban a apedrear? ¿Por qué razón?
Porque cuando ellos están a punto de apedrearla, Jesús les dice a todos ellos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús, permítame decirlo de alguna manera, haciéndose el loco, les pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te iban a matar? ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que desde el más viejo hasta el más joven se empezaron a ir todos. Ninguno ha quedado, Señor. Todos se fueron. Yo quiero decirte algo. Jesús era el único que tenía la autoridad para coger una piedra y tirársela. ¿Alguien me sigue? Pero de la boca de Jesús sale una expresión totalmente diferente. Jesús dice, yo tampoco te condeno. ¿Ves la bondad de Dios? Él tenía la autoridad para decir, ¿sabes qué? Yo soy el que te voy a apedrear. Yo no he pecado. ¿Qué sale de él? Yo tampoco te condeno. Pero no se quedó allí. ¿Por qué? Porque viene la santidad. Vete y no peques más. Ojo, no le dijo vete en paz. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Te acepto tal como estás, pero no apruebo el estilo de vida que tú tienes. Y yo siento que hay alguien en este día que Dios le está diciendo, te acepto como estás, pero no acepto la manera como estás viviendo. Quiero decirte que de esto se tratan las iglesias verdaderas. Que las predicaciones verdaderas, y no quiero sonar arrogante, tan solo créame, lo digo desde la humildad del corazón, las predicaciones verdaderas, lo mejor que pueden causar en una iglesia es el arrepentimiento. Arrepiéntanse fue la primera predicación de Jesús. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro dice, arrepiéntanse para que vengan días de refrigerio. ¿Quieres vivir un avivamiento? ¿Quieres vivir la prosperidad? ¿Quieres vivir todas estas promesas de Dios? Hay una pequeña decisión que debes tomar. Arrepentirte. Y precisamente es el punto número 2. Porque Josías se encuentra ante un pensamiento perturbador. Estamos muy lejos de lo que Dios dice. Lo que está viviendo el pueblo y lo que dice la palabra no son paralelos. La ira de Dios seguramente está sobre nosotros. Y el profeta se lo aclara y se lo dice, así mismo es. Entonces, ¿cómo respondió Josías? Vaya conmigo a 2 de Reyes 23, verso 1 al verso 3. Entonces el rey, hablando de Josías, convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo junto con todos los habitantes de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Sabe algo? Yo no me puedo quedar en privado. Yo no me puedo quedar simplemente con esta revelación que estamos muy lejos del corazón de Dios. Él dice, necesito que todo Judá venga, necesito que los sacerdotes, los profetas, los importantes, los poco importantes, todos vengan porque voy a hacer algo. Desde mi posición de autoridad les voy a leer el libro de la ley para que vean, para que puedan comprender qué tan lejos estamos del corazón de Dios. Y esas son las prédicas que necesitamos en estos tiempos. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y escuche lo que hizo este rey, Josías. Y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandamientos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Escúcheme con atención. ¿Y quién? ¿Y quién? Ayúdeme un poquito más fuerte. ¿Quién? ¿Qué hizo? Algo sucedió cuando la autoridad
se para, lee la Biblia, lee el libro y le dice a la gente, mire cómo hemos estado, por ahora yo tomo una decisión, tomo la decisión de cumplir este pacto, de vivir de acuerdo a lo que el pacto dice, de cumplir las ordenanzas de Dios, de cumplir lo que hay en el corazón de Dios. Y la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Y todo el pueblo, toda la gente se comprometió con el pacto. En la vida de Josías vemos que no tan solo escuchó la palabra, sino que tomó decisiones específicas de arrepentimiento y sometimiento. Diga conmigo escuchar. Diga conmigo escuchar, arrepentirse y someterse. ¿Qué sucede cuando vienes el domingo? ¿Qué sucede cuando abres la palabra y escuchas lo que en ella está escrita? ¿Qué pasa cuando escuchas una enseñanza como esta? Cuando el Espíritu Santo te dice algo específico, cuando te dice, ¿sabes algo? Este grupo de personas, algo tan sencillo como de este chat debería salirte. Estas personas solo te están llevando de regreso a la delincuencia. Estas personas lo único que están haciendo es ponerte en tela de juicio y en duda tu fe. Estas personas no están causando algo bien. Esta actitud que tienes, la boca como la tienes, aún la vulgaridad, el chisme, la envidia, lo que sea que Dios te habla, quisiera preguntarte, ¿cómo respondes? Santiago nos dice en Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. No me conteste nadie, pero quisiera preguntar, ¿cuántos engañados habrán esta mañana, en este lugar, esta tarde? Amados, la dinámica no es, no sé si todos me van a entender la parábola porque algunos son muy jóvenes, pero la dinámica no es venir a marcar tarjeta, a pasar la asistencia. Ya fui el domingo, ya estoy a paz y salvo. Un dicho bastante nocivo de mi país de origen, siempre repetía y se volvió como cultura y se volvió una realidad: el que peca y reza, empata. No. Porque la Biblia nos dice, ¿cuántas veces van a venir a lo mismo? ¿Cuántas veces van a continuar en una misma actitud sin arrepentimiento genuino? Es posible que en este lugar, al igual que me ha sucedido a mí muchas veces, hay personas que vienen una vez más delante de Dios y tenemos que decirle, Señor, una vez más, te pido perdón por esto. ¿Hay alguien que se puede identificar conmigo o solo me pasa a mí que soy un pecador horrible y feo? Pero yo quiero decirte algo. Cada vez son más lejanas esas conversaciones con Dios. ¿A qué me refiero? Que tiene que llegar un momento en el que ya no es cada 3 días que vienes delante de Dios a decirle, Señor, perdón, no me vuelva a meter a esa página, yo sé lo que pasa con eso, yo sé en dónde terminan las cosas, yo sé todo lo que en mi mente se ensucia, pero a los 2 días estás otra vez allí. Y Señor, te pido, entiéndeme, Dios no está en el cielo diciendo, otra vez vienes, en serio. Pero eso te lo digo a ti. Porque la voz que más va a sonar en ese momento no es la de Dios. Algunos se equivocan, no es la de Dios, es la del acusador. El acusador sí te dice eso, no te da vergüenza. Y mira el domingo ahí como levantaba las manos, hasta lloraste. Y otra vez en lo mismo. Decisiones. Santiago nos dice, no tan solo escuchen la palabra, pónganla en práctica. Pero las decisiones tienen que ir acompañadas del punto número 3, acciones verdaderas. Mire, antes de ir al punto 3, yo creo que a usted le ha pasado. A mí muchas veces las personas me dicen, cuando traen un invitado, quizás en este mismo día hay alguien que se está sintiendo de esta misma manera.
Dígame si acaso no le ha sucedido que usted invita a alguien y al finalizar la enseñanza o quizás al medio, en la mitad de la enseñanza, esa persona se voltea y le dice: usted le contó al pastor lo que yo estoy viviendo. ¿Y por qué se ríen así? ¿Le pasó? ¿A alguien le ha pasado? Déjeme ver la manita un momentito. Estos son los que invitan gente, los otros no invitan gente. Cuando usted invite gente, le va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tan hermoso que tiene la capacidad en una enseñanza como esta de hablarle al pobre y le habla al rico, le habla al que está en alegría y al que está en tristeza, al que está casado y al que está soltero, al que está en depresión y al que está en felicidad. A todos nos habla. Su palabra continúa hablándonos. La pregunta es el título de esta serie: ¿estás escuchando? Escucho, me arrepiento, tomo decisiones. Pero hoy quiero invitarte a un punto más allá. No tan solo son las decisiones, necesitamos acciones verdaderas. Deseo leer lo que Josías hizo y así ver hasta dónde se había desviado el pueblo por no tener la palabra como guía. Quiero decirles algo: algunos de ustedes se va a impresionar. Sobre todo aquellos que no leen la Biblia. Para algunos de ustedes va a ser escandaloso lo que voy a leer, pero proviene de la palabra de Dios. Quiero mostrarle por un instante lo que pasa con un pueblo que deja de tener la palabra de Dios como el centro de adoración y el centro de la fe. Pudiera decirlo de esta manera: voy a mostrarte lo que le pasa a una familia que no tiene a la Biblia como el centro de su adoración y el centro de su fe. Segunda de Reyes 23, 4 hasta el 15, y después voy a leer el verso 20. De nuevo, déjeme por beneficio hacer una pequeña recapitulación. Josías se encuentra en la labor de reconstruir el templo. En medio de esa labor se encuentran el rollo. Se lo llevan, lo leen. Él se desespera, rasga sus vestiduras y dice: ¿qué sucedió con esto? Estamos muy lejos del corazón de Dios. Vaya, pregúntenle a los profetas si lo que dice allí sí nos va a acontecer. Los profetas le contestan y le dicen: sí, sí va a acontecer. La ira de Dios estará sobre ustedes, serán destruidos. Pero porque tú te arrepentiste, porque tienes un corazón diferente, mi bondad te va a cubrir y en el tiempo en el que tú vivas no vas a ver eso. Como resultado, Josías se levanta públicamente como rey e invita a toda la nación a que escuche la voz de Dios. Toma una decisión personal de cumplir el pacto con Dios y la nación entonces toma la decisión de ser consagrada a Dios y cumplir ese pacto. Y todo hubiera podido terminar allí. Pero Josías se encarga de no tan solo quedarse en el escuchar, no tan solo quedarse en el arrepentimiento, no tan solo quedarse en estar muy triste y desesperado, en decidir ciertas cosas, sino que esas cosas las llevó a cabo. ¿Qué hizo Josías? Seguidamente, el rey, ¿qué rey? Josías dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor. ¿De dónde los tenía que quitar? Diga conmigo el día de hoy: del edificio de la iglesia. ¿De dónde? Ojo, no estamos hablando que estaban en algún lugar de la ciudad. Vamos a ver lo que este hombre derribó, que estaba ¿en dónde? En el templo, en la casa de Dios. A los sacerdotes les dio la instrucción entonces que quitaran del templo del Señor todos los objetos que usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes del cielo. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. ¿Qué nos está hablando? Que habían sacerdotes que supuestamente ministraban en el templo de Dios y que ellos mismos tenían en el templo ídolos de otros dioses. Y es como si usted entrara quizás a un lugar como este y encuentra allí el altar para la sagrada yo no sé qué, y por acá para San Lázaro, y por allí para el otro, y entonces déjele ahí una monedita y préndale una vela y vaya y adórelo.
¿En dónde? En la casa de Dios. Y quizás en las iglesias cristianas, quizás no son ese tipo de ídolos, pero son los pastores. Donde hay personas que aguantan que digan cualquier cosa de Jesús, pero cuidado, se mete con mi pastor. No. Yo quiero decirte que Dios es iconoclasta. Dios derriba ídolos y por esa razón yo siempre le digo a la gente, no me pongas en el lugar incorrecto. Yo no soy Dios en tu vida. Él es Dios en tu vida. Yo solo soy un hombre de Dios que trata de guiarte. En el templo, ídolos. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos en todo el territorio de Judá y hasta los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes del cielo. Le hago una pregunta a esta iglesia. ¿Acaso el Señor no decía en su ley, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo ni en la tierra? ¿En dónde quedó eso, iglesia? ¿Estaremos predicando la palabra de Dios? Asegurémonos de predicarla, porque acá está el corazón de Dios. Yo lo que estoy tratando de decirte en este día, con esta pasión que tengo, es lo que sucede cuando sacamos la Biblia de nuestras vidas. ¿Están listos para lo que viene? Algunos se van a escandalizar. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. Escúcheme, por favor, escúcheme, verso 7. ¿En dónde estaban haciendo la limpieza esta? Ayúdame, ¿en dónde? También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos, ¿ubicados en dónde? Prostitutos y prostitutas. Solo habían sacerdotes varones. ¿A qué me refiero? También la homosexualidad se había metido en el templo. La corrupción sexual se había metido en el templo. Hoy quiero decirte que Dios sigue llamando fornicación al sexo antes del matrimonio. Gracias, mi amor. Que Dios sigue llamando fornicación al sexo antes del matrimonio. Que Dios sigue llamando adulterio cuando tú tienes una mujer, estás en el vínculo del matrimonio y tienes 3 o 4 sucursales o una u otro hombre. Que aún Dios nos llama a vivir en pureza. Que aún Dios nos llama y espera de nosotros ser un pueblo santo, consagrado. Y yo sé que estas enseñanzas no son cómodas, pero preservan tu vida. Y si te incomoda en algo, ve delante de Dios y le preguntas, ay, es que ese pastor es como muy radical. No, bíblico. Porque en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Entonces tenemos que llamar las cosas como Dios las llama. Me estaban entrevistando algún día y me dicen, le voy a hacer una pregunta que es un poco difícil de contestar, y me preguntan del matrimonio, mi posición sobre el matrimonio. Le digo, eso no es difícil. Hello, eso no es difícil si ya Dios lo dijo desde el principio. Ah, pero cuando tú tienes la cultura, el mundo en una posición muy alta, cuando a ti te importa más lo que piense la gente que lo que importa, que lo que piense Dios de ti, se te hace difícil contestar algo como eso. Porque no es políticamente correcto, porque ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Y a ti qué te importa? ¿Fuerte eso que digo?
Sí, pero yo quisiera saber cuál va a ser tu cara en el momento en el que estés. Si eres salvo, es decir, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de verdad, te has arrepentido, has vivido una vida de consagración. Esas personas llegaremos delante del juicio del tribunal de Cristo. Y ahí entonces Él nos va a juzgar por nuestras acciones. Sí, el destino eterno está claro, pero también se van a sopesar las cosas que nosotros dijimos. ¿Por qué callaste? ¿Por qué aceptaste? Santo y bondadoso. Y ni siquiera quiero hablar de los que irán al juicio del trono blanco, porque el destino de ellos ya está claro: el infierno y el lago de fuego por la eternidad. No se preocupen, el próximo año estaré predicando del infierno también, porque Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Y sabe cuál es el problema? 6% de los cristianos piensan que hay un infierno literal. Imagínate cómo estamos. Ay, pastor, ¿y es que usted piensa eso? Pues Jesús lo habló y lo describió. Y dice que será el destino de algunos que no lo tomaron en serio. ¿Tú te imaginas en algún tiempo venidero en el futuro, cuando tú estés, porque, ¿cómo lo digo de manera bonita? A ver, no sé si todos me van a entender, porque te vacilaste en la iglesia y el evangelio. Vacilaste significa, lo pasaste, ay no, yo voy ahí, yo tomo la decisión más adelante. Y resulta que más adelante nada. Hoy lo vuelvo a repetir, se lo dije a los muchachos, yo les dije, en el retiro de jóvenes yo les dije, yo no sé cuál es el más viejo entre nosotros. Se lo vuelvo a repetir a ustedes, la semana pasada lo dije. Le dije, ¿cómo así? Claro, porque entonces ahí está el pastor Tony, o estaba yo, o estaba el pastor Fernando, y de pronto dicen, no, ustedes son los más viejos. ¿Y a ti quién te dice eso? Si quizás yo vivo hasta los 90 y tú tienes 15 y vas a vivir hasta los 17, tú eres más viejo que yo. Y a los 3 días se mata el futbolista a los 28 años con su hermano a los 26. Y posiblemente pudiéramos decir, no, ese muchacho está joven. Está en la, ¿cómo dicen en Colombia? En la flor de la vida. Sí, pero todo depende hasta cuántos años vaya a vivir. ¿Alguien me sigue en este día? Uy, pero estos son los días en los que me gustaría tener un soplete debajo de cada silla y que se le caliente la nalga para que sienta, uy. Entonces resulta que si tú, ¿cómo se dice? ¿Cómo otra palabra para vacilar? No tomaste en serio esto. Te la voy a poner como es. Vas a llegar delante del juicio del trono blanco. Y dentro de las cosas que te van a pasar es, ¿te acuerdas en julio del 2025 el tipo que te caía mal, que te estaba hablando de todo esto? Te lo advirtió. Yo creo que ya podemos preparar la presentación del evangelio, mi amor. Aquí todo el mundo se convierte. ¿Es en serio? Pero hay una cruz que está vigente. Hay un sacrificio que está vigente. El trono de gracia está abierto dentro de ti si te arrepientes. No dentro de ti, para ti, si te arrepientes. ¿Qué encontramos? Idolatría en la casa, prostitución dentro de la casa. Sigamos por un momento. Voy a ir un poco más adelante, dice verso 9, a los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no les permitió servir en el altar del Señor de Jerusalén, pero les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Escuchen, miren lo que dice acá. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. Hoy no lo pasas por el fuego, hoy lo abortas. Sí, porque algunos digo, uy, qué terrible, y ponían, uy, y preparaban a los niños y los ponían al fuego. Sí, pero ahora no es al fuego, ahora es con unas tenazas donde los van descuartizando. Perdón lo gráfico, pero quizás te parece horrible que esté en el fuego, pero yo creo que es más horrible, no hay que escoger.
Lo que te estoy diciendo es que estamos en unos puntos en los cuales el aborto, el incesto, la homosexualidad, casi que tienen los mismos números en la iglesia que fuera de la iglesia. Entonces, ¿a qué estamos jugando, iglesia? ¿A qué estamos jugando? ¿A venir el domingo a calmar nuestra conciencia? Pero hay una iglesia en Miami, una congregación que se consagrará para Dios, que será testimonio a las naciones, que tomará decisiones. A esto, amados, a esto me refiero cuando oramos sobre los jóvenes y les decimos: ustedes no serán parte de las estadísticas. Que no sean parte de las estadísticas de homosexualidad, de drogadicción, de divorcios, de abortos, que sean un pueblo, como dice la Biblia, ustedes son nación santa, un pueblo separado, apartado por Dios. De eso se trata, iglesia. Pero no es como muy aburrido. Pues Jesús dijo que el camino que va hacia el cielo es angosto. Sin embargo, tenemos un expressway de 6 carriles sin toles rumbo al infierno. Eso lo dijo Jesús, una parábola contemporánea. Y pudiera seguir hablándole de todo lo que hizo. Verso 12, Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio sobre la habitación de Acaz, en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los atrios del templo. Lo que hizo su abuelo, lo que hizo su papá, que no agradaba a Dios, lo destruyó. El pecado familiar lo destruyó. A alguien en este día Dios le dice: ¿sabes qué? Tu abuelo, tu bisabuelo fueron unos mujeriegos, fueron unos irresponsables, heredaste eso, pero tú has sido bañado por la sangre de Cristo Jesús y vas a tener que tomar decisiones. A alguien Dios le está diciendo: tu bisabuela, tu abuela se divorció, las mujeres de tu casa todas terminaban pobres, todas terminaban solas. En ti la cosa es diferente si tomas decisiones. El pecado de tu familia no tiene que venir a visitarte. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que dice: hasta acá, Satanás no puede entrar a tu vida. Y no es por tu fuerza, no es por tu valentía, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que toda acta de decretos que Satanás tenía contra ti, Jesús la expuso públicamente en la cruz del Calvario. Él hizo un espectáculo público de todos los planes que Satanás tenía contra tu vida. Y esto aplica a aquellos que toman decisiones como las de Josías. Verso 15, derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó los santuarios y molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa de Acera. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. ¡Qué violento! ¡Qué agresivo! Así serán las decisiones que tienes que tomar para venir de regreso al corazón de Dios. Desde su posición, Josías se aseguró de regresar a la nación, a la adoración y el culto del Dios verdadero. Destruyó todo lo pagano, incluyendo los altares levantados por sus antepasados. Destituyó y eliminó a los sacerdotes falsos e hizo que el pueblo renovara el pacto con el único Dios verdadero. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, el nombre de Jesucristo. Hay un solo Dios, no hay otro camino. Jesús fue el único que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre a través de mí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Solo en Él, solo por Él, solo para Él. En este día, y quizás esto lo tendríamos que llevar en nuestro corazón con decisiones específicas. En este día deseo preguntarte: ¿qué tanto valoras la palabra de Dios? Por favor,
Acompáñame con tu mente por un instante. Te estoy preguntando qué tanto valoras la palabra de Dios. Y te voy a complementar esa pregunta. Si te la quitaran, ¿qué tanto la extrañarías? Ay, pero yo tengo mi teléfono ahí, o yo tengo 3 o 4 Biblias en la casa. En el año 2006, algunos de ustedes la conocen, a mi cuñada, la pastora Adriana, es la esposa de mi hermano mayor. Estaba en su proceso de ciudadanía y le aplicaron una vacuna, tenía la tensión alta y todo esto le produjo una meningitis viral, básicamente tuvo un derrame cerebral. Físicamente, ¿cómo se manifestó? Pierna paralizada, todo el costado derecho paralizado, su pierna, su brazo, media cara paralizada. Adicionalmente, perdió el control de esfínteres. ¿Qué significaba eso? Que una mujer grande, madura, ahora se orinaba sin poder controlar, hacía pupú sin poder controlar, tenía convulsiones en determinado momento. De un día para otro. Realmente un domingo, más o menos a esta hora, la tuvieron que sacar del medio de la reunión al hospital. Y pasamos 10 meses como familia orando, ayunando, haciendo tantas cosas, pidiéndole a Dios, yendo a todos los hospitales y médicos a que nos pudieran ayudar. Y algún día en su soberanía Dios me dice, quiero que ores por ella. Y no era en un ambiente como este, no fue en una iglesia, fue en el comedor de la casa de papá y mamá. Y el poder de Dios descendió, quizás ha sido el día que más lo he visto manifiesto. Cuando yo impongo mis manos, Dios me empieza a dar instrucciones específicas y de un momento para otro esta mujer grita, ¡ah! Me duele otra vez, me duele. Se levanta y se arrodilla inmediatamente. Sana, totalmente sana delante de nuestros ojos. Fue una cosa impresionante. Dios continúa haciendo eso y Dios nos ha, lo que pasa es que muchas veces no creemos. Dios nos ha usado para que ciegos vuelvan a ver, muchos otros paralíticos se levanten, para un montón de cosas. Dios continúa haciendo eso inclusive en medio de nosotros hoy. Un milagro impresionante, solo pudimos tirarnos a los pies de Dios a darle las gracias. ¿Y por qué te cuento esto? Porque obviamente esto creó un vínculo entre nosotros dos muy grande. Es una persona que amo profundamente. Después me ayudó de una manera impresionante en toda mi parálisis emocional, como yo la describía. Pero algún día yo conversaba con ella y le decía, yo le digo de cariño, Tatis, le digo, ¿qué fue lo más difícil? Y tú pudieras pensar que ella me hubiera dicho hacerme popó, no poder ser independiente, las convulsiones que me daban, durísimo, tanta gente que venía a decirle, ¿no será que usted tiene un pecado oculto? Aleluya. Señor, te lo mando o te lo llevas. ¿Y sabes qué me dijo ella? Me dijo, lo más duro en todo ese tiempo fue no poder leer la Biblia. Cuando me ponían una Biblia al frente, me decía ella, literalmente me decía, yo veía como hormiguitas porque se había dañado todo, no podía leer. En las noches de no poder dormir, la única Biblia que yo tenía era la que había memorizado, la que estaba dentro de mí. Las promesas de Dios se hacían una realidad porque yo las repetía, yo las escuchaba una y otra vez. En mi cabeza todavía estaba la suficiente palabra para continuar peleando la batalla de la fe. La pregunta es, Dios ni lo quiera, si te llega a pasar algo como eso, ¿qué tanta Biblia tienes dentro de ti?
Al que madruga Dios le ayuda. El que pega primero pega 2 veces. Más vale bueno o malo que... Ayúdalos, Padre. Yo no sé si hay alguien que me siga en este día. ¿Qué tanto la valoras? ¿Qué tanto la extrañarías? Quisiera preguntarte en este día, y yo siento que es un día santo, es un día tan especial. Siento una presencia de Dios tan evidente en este lugar. ¿Qué has dejado de obedecer o de practicar en tu vida espiritual? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Dios hizo ese milagro en tu vida y que eras el primero en llegar, eras el primero en servir, eras el que más adoraba, era el que más fuerte cantaba porque estabas muy agradecido por ese milagro reciente, pero pasó un día, 2, 3, 5, 7 años y se nos olvidó, iglesia? ¿Será que necesitamos otra crisis para regresar a Dios? ¿Será que necesitamos otra crisis para orar como cuando tenemos crisis? ¿Será que necesitamos otra crisis para ayunar como ayunamos cuando tenemos crisis? Que no sea necesario, iglesia. ¿Tienes un corazón como el de Josías, sensible y dispuesto a arrepentirse al oír la palabra? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando la palabra te confronta? ¿Sabes? Creo que muy pocas de las películas que han hecho sobre Jesús muestran una realidad de cómo Él era. Quisiera invitarte que la próxima vez que leas los evangelios, mires los encuentros de Jesús con las personas. En amor, confrontaba. Una cosa más te falta. Ve y vende todas las cosas. Víboras, sepulcros blanqueados. A Pedro, apártate de mí, Satanás. Uy, maestro, pero ¿qué pasó, Señor? Sí, porque hay algunos que... Es que Chuchito y yo, he's my best friend. No es Chuchito. Es el Señor de señores y el Dios de dioses. Dios está en este lugar de una manera especial. ¿Qué puedes hacer esta semana para no olvidar lo que Dios ya te ha dicho? ¿Y qué compromiso concreto tú pudieras tomar con Dios en este día? Alguien me puede decir, Edwin, es bien duro lo que me estás pidiendo, pero es que Jesús acaso no le dijo a los discípulos, el que no toma su cruz cada domingo. ¿Ah? ¿No fue cada domingo? ¿Y tú cómo sabes que no fue cada domingo? Ah, porque lees la Biblia, qué bueno. El que no toma su cruz todos los días. Es una muerte diaria. Son decisiones diarias. No son decisiones de domingo en domingo. La invitación de Jesús fue a morir y continúa dispuesta para ti y para mí. Morir a tus planes. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la va a perder, el que pierda su vida por causa mía la va a ganar. Nadie me quita mi vida, yo de mí mismo nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para tomarla nuevamente. Por eso el Padre me ama, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el momento más oscuro, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que me diste que hiciera. Muerte. Jesús, amados, déjame decirlo de esta manera, la muerte de Jesús no solo fue en el Calvario.
La primera muerte de Jesús fue en el cielo, cuando dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo, tomando la forma de hombre. ¿Alguien me sigue? Y haciéndose hombre se humilló, porque se hizo siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y se hizo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que muere en un calvario. Puede sonar escandaloso y espero que no saquen este pedazo del contexto, pero sí les estoy invitando a un suicidio colectivo. Para encontrar la verdadera vida, para encontrar la vida eterna. Jesús dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Puestos en pie, por favor, si pudieran cerrar sus ojitos cuando se pongan en pie. Y quisiera pedir un favor especial, y es que no se vayan en este momento que les digo que se pongan de pie, a menos que tengas una urgencia, a menos que sea totalmente indispensable, porque hay algo que es trascendental que creo que tenemos que hacer en este día. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandamientos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.